Buenos días, vamos a desarrollar hoy la unidad número 8 de costos, ¿sí? Que es costo estándar. En esta unidad nosotros vamos a ver que en el costo estándar, ¿sí? Para poder tomar decisiones, como habíamos hablado en la unidad número 7, debemos controlar los costos, ¿sí? Por medio de un control presupuestario y buscar la mejor relación precio-calidad, ¿sí? Para poder realizar esto necesitamos elaborar, ¿sí? Productos en grandes volúmenes y que sean homogéneos para poder llevar a cabo la técnica del costo estándar, y son similares a los presupuestados, con la diferencia de que estos costos estándares que vamos a tener son unitarios y los presupuestados nosotros vamos a ver valores en general. En cuanto a la definición de costo estándar, ustedes se van a encontrar en la bibliografía, ¿sí? Que es muy amplia. Vamos a tener que nos habla de una técnica básicamente de contabilidad de costos que va a comparar lo que es el costo considerado normal con el real. Son costos que científicamente pueden llegar a estar predeterminados, que van a medir la actuación del costo futuro, ¿sí? Y se va a partir de una presupuestación de los costos, lo que es de compras, producción y distribución, para poder llevar a cabo este costo estándar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, ¿sí? Es también tener en cuenta definir el nivel de actividad, que puede ser de la siguiente manera, de acuerdo al tipo de organización que tengamos y a la actividad. El nivel óptimo va a ser el máximo que se pueda alcanzar sin que exista ningún tipo de capacidad ociosa. Luego puede haber un nivel normal, donde nosotros vamos a ver, ¿sí? Que se logra estableciendo paradas habituales de la empresa, ¿sí? Hay un nivel práctico, donde en este nivel realmente se puede alcanzar haciendo paradas habituales y se va a diferenciar del anterior en que va a tener en cuenta la demanda. Y un nivel esperado, ¿sí? Donde es aquel que la empresa quiere alcanzar y es establecido a corto plazo para poder presupuestarlo y planearlo. Las características que va a tener este método, ¿sí? Es que se va a determinar con anticipación a la producción, me va a servir a mí para controlar lo efectuado a través del costo estándar, va a depender del establecimiento de ciertos estándares que ya vamos a ver, que se van a revelar para poder realizar una actividad y cuánto costará, así como también se van a comparar costos que son reales con los estándares para ver si hubo una desviación, ¿sí? O una diferencia, y estos costos estándares también se van a prestar en actividades que tienden a ser rutinarias y repetitivas, ¿sí? Y los productos que nosotros vamos a crear acá son productos estandarizados. Estos son básicamente las características y los requisitos para poder llevar a cabo el costo estándar. Nosotros vamos a ver cuáles son las ventajas de esta técnica o este método, ¿sí? Es que los gerentes van a prestar atención a los costos, ¿sí? Los datos reales a nosotros nos van a mostrar cuáles son los desvíos, por ende, por eso dice que una de las ventajas es que la gerencia va a ser más eficiente, ¿sí? En menor tiempo va a poder tomar una mayor cantidad de decisiones. Los costos estándar van a facilitar la planificación y el control de todas las operaciones, así como también va a haber una mayor eficiencia, ¿sí? Por parte del personal y también en la reducción de costos. Se va a determinar los resultados en un sistema de costo estándar, que es más simple operar que un sistema de costos histórico. Tenemos que tener en cuenta la información sobre el cumplimiento de dichos estándares, ¿sí? Sobre cada producto manufacturado. También va a ayudar a la implementación de la contabilidad por el área de responsabilidad, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a identificar quiénes son los responsables y vamos a actuar en el control de esos costos, ¿sí? Juntamente con la autoridad necesaria para que se cumplan las normas estándares que habíamos establecido previamente. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Básicamente son las variaciones, ustedes van a ver, que se pueden llegar a producir. En eso se basa. Y nosotros vamos a tener ciertas dificultades para determinar esas variaciones, ¿sí? Esas variaciones como medida de eficiencia, en particular cuando son de materiales, ¿sí? Se puede perder de vista otros elementos que son útiles para la toma de decisiones, tales como las tendencias que van a tener esas variaciones, ¿sí? Va a ser difícil de poder medirlas. En cuanto
al personal, parte del personal puede llegar a encubrir determinados errores para no mostrar las ineficiencias que se producen, ¿sí? Y la planificación y el control de las operaciones puede influir negativamente en los supervisores del nivel medio, ¿sí? Porque los presionan para solucionar problemas quizá menores y se van a sentir presionados inútilmente. En cuanto a los tipos de estándar que podemos llegar a tomar para poder establecer este método, podemos encontrarnos que existe según un grado de rigidez o de flexibilidad. Los estándares ideales, ¿sí?, son aquellos que se basan sobre normas rígidas y que en la práctica no pueden alcanzarse básicamente, porque establece una meta hacia el que hay que dirigir los esfuerzos para tratar de mejorar esa eficiencia. Luego podemos encontrarnos con el promedio de costos anteriores, donde las normas se van a basar en un promedio de actuación pasada y tienden a ser flexibles, ¿sí? Así como también el de normas regulares van a tender a basarse en promedios pasados que han sido ajustados para tomar en cuenta a las expectativas futuras. Y por último, el de alto rendimiento factible, que estas normas van a incluir como un margen de ciertas deficiencias de operaciones que se consideran inevitables, ¿sí? Es decir, que nosotros no las podemos cambiar. Para poder realizar la determinación de los estándares, ese establecimiento va a depender del objetivo que persiga y del equilibrio entre las necesidades que tiene la empresa. De allí va a surgir los estándares que la empresa decida tener. Pasamos al procedimiento para determinar los costos estándar. Tenemos, ¿sí?, la tarjeta de costo estándar, donde en esa tarjeta se va a establecer para cada producto, ¿sí?, y esta tarjeta lo que revela son las distintas operaciones por las cuales va a atravesar un producto, ¿sí?, los materiales que utilizan, el costo unitario y el total de materias primas, mano de obra directa y también los costos indirectos de fabricación. Otro de los procedimientos que tenemos es el estándar de costos de los materiales. Acá el costo estándar de esas materias primas va a constar de dos elementos, que son la cantidad y el precio, básicamente. Los estándares de estos costos materiales van a suponer la existencia de un adecuado planeamiento de materiales, como los procedimientos de control y el uso, ¿sí?, el diseño, la calidad y las especificaciones que ya están estandarizados. Entonces el costo estándar, como les menciona en la fórmula, ustedes van a poder ver que va a ser a la cantidad por unidad, por el precio, ¿sí?, por kilogramo o por la unidad de materiales directos que se tenga en ese momento. El otro procedimiento que podemos tener es el estándar de mano de obra. El estándar de mano de obra es el costo de la mano de obra, que va a constar de dos elementos: la producción estándar o la asignación por hora y la tasa salarial que nosotros tengamos estándar por hora. Frecuentemente vamos a ver que se realizan o se utilizan estudios de tiempo y movimiento para determinar cuáles son los estándares de esa mano de obra, después de haber tomado en consideración cuál es la circulación más eficiente de esos productos a través de la fábrica, la maquinaria y las herramientas también auxiliares que utilizan los trabajadores. Las tasas salariales se van a determinar mediante un contrato con el sindicato, básicamente. Podemos llegar a tener también los estándares de los costos indirectos de fabricación, y dentro de los costos indirectos de fabricación vamos a tener los costos indirectos variables, donde los mismos van a estar en relación directa con los productos mediante el uso de una tasa de costos indirectos variables. Los costos indirectos semivariables ya pueden incluirse entre los costos indirectos variables que vimos antes dentro de un determinado campo de actividad. Y los indirectos fijos, que van a básicamente tener el costo vencido de lo que es maquinaria, instalaciones, en que la empresa incurre dependiendo del proceso productivo que tengo. La tasa estándar, ¿sí?, va a ser igual al costo indirecto fijo presupuestado dividida las horas de manos de obra estimadas que tengamos. Para la determinación y el análisis de los desvíos entre los valores estándar y los datos reales, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que puede haber una variación en la materia prima. Cuando hablamos de la variación en la materia prima, tenemos que mencionar que la diferencia entre el costo real y el costo estándar de esos materiales se va a reflejar en dos variaciones en el precio y variaciones en la cantidad. Cuando hablamos de variación en el precio, va a representar una diferencia entre el costo estándar
de las cantidades reales compradas y el costo real de estos materiales, ¿sí? Puede también haber diversos factores como los cambios de precios, los fletes o aprovechar determinados descuentos que en ese momento podamos conseguir. En cuanto a las variaciones de cantidad, esas diferencias entre cantidades reales de materiales utilizados a precios estándar y el costo estándar de los materiales asignados sobre la producción real. También puede haber diferentes factores como en la variación de precio que van a influir, que es la calidad inferior de los materiales que tengamos, la deficiencia de la mano de obra, máquinas, herramientas defectuosas. Cuando hablamos de la variación en la mano de obra, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que podemos tener variaciones en la tarifa o variaciones en la eficiencia. Cuando hablamos de las variaciones en la tarifa, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la tarifa real y la tarifa estándar por hora multiplicada por las horas reales del trabajador. Y cuando hablamos en la variación en la eficiencia, es la diferencia entre las horas reales, que realmente son trabajadas, y las horas estándares que fueron asignadas y que están multiplicadas por la tarifa estándar que habíamos hablado anteriormente por hora. Otra de las variaciones que se pueden producir es en el costo, ¿sí?, fijo, costo indirecto de fabricación, ¿sí?, donde puede deberse en el presupuesto, en la eficiencia o en la capacidad. Cuando hablamos en el presupuesto va a haber una diferencia entre los costos indirectos reales incurridos y el presupuesto que fue ajustado a nivel real, ¿sí? Eso va a estar expresado en horas reales en lugar de horas estándar, hay que tener en cuenta eso. En cuanto a la variación en la eficiencia, va a ser la diferencia de horas reales y las horas estándar trabajadas, ¿sí?, es decir, la eficiencia de la mano de obra de las horas multiplicadas por la tasa estándar. Y por último, las variaciones en la capacidad, que va a representar la diferencia entre lo que es el presupuesto ajustado al nivel real, expresado en horas reales, y los costos indirectos que se habrían aplicado a la producción si no se hubiese producido la deficiencia en el trabajo. Todo este tipo de variaciones tenemos que tener en cuenta y se pueden producir en el momento en que nosotros vamos a determinar los desvíos entre los valores estándar y los datos reales. Cuando vamos a contabilizar los costos estándar, nosotros podemos tener algunos métodos como la utilización extra contable del método de costos estándar. En esto ya el título nos está diciendo por qué es extra contable, es decir, que este costo estándar se limita a calcular y analizar, pero extra contablemente todas las desviaciones que tengamos nosotros. Puede utilizarse un cuadro que puede ser básico, que puede seguir el movimiento interno de todos los valores de manera histórica. Lo que va a suceder acá es que se va a comparar qué datos reales obtengo del proceso contable histórico con los datos estándares del presupuesto correspondiente a ese programa de producción. Ahora, el cálculo y el análisis de esas desviaciones se va a llevar a cabo en tablas o cuadros, pero que son exteriores a la contabilidad. En cuanto a la contabilización de los costos estándar, ¿sí?, podemos tener acá un plan único, ¿sí? Este plan único, en la práctica van a existir diferentes tipos, ¿sí?, de la contabilización de ese costo estándar. En ese plan único, las variaciones que nosotros vamos a reconocer son sobre la base de insumos de costos. Lo primero que lo que se realiza es cargar todos los costos de material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación a la cuenta de producción en proceso. Dentro de este plan único nosotros nos vamos a encontrar con una contabilidad de materiales, una contabilidad de mano de obra directa y una contabilidad de costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de la contabilidad de materiales, tenemos que tener los resúmenes de los materiales enviados a producción porque nos van a servir de base para hacer el asiento de costos donde voy a cargar toda la producción en proceso. En la contabilidad de la mano de obra directa, tengo que tener en cuenta los inventarios de la producción en procesos anteriormente citados porque van a tender a ser iguales al comienzo y al final de cada día. Y las horas y los costos de la mano de obra realmente incurridos de cada día va a poder compararse con las horas y los costos estándares de manos de obra que nosotros teníamos. En cuanto a la contabilidad del costo indirecto de fabricación, cuando se va a contabilizar los costos indirectos de fabricación reales, se van a cargar a cuentas como caja, cuentas a pagar, activos pagados por adelantado,
donde la cuenta de control de costos indirectos de fabricación, así como los costos indirectos propiamente dichos, van a estar aplicados y se van a cerrar mensualmente y se van a separar las variaciones de los costos indirectos. En cuanto al plan parcial, ¿sí?, los cargos de la cuenta de producción en proceso se van a hacer a un costo real y los créditos se hacen a un costo estándar. El saldo que yo voy a tener de la cuenta producción en proceso, en este caso, va a estar formado por el costo estándar de todos los productos no terminados más la suma o la resta, lo que corresponda, ¿sí?, que se va a determinar en base a la producción. Estas variaciones se van a determinar haciendo un inventario físico, valorizando el costo estándar y comparando con el saldo de la cuenta producción en proceso. Luego, por último, vamos a tener, existe un tercer método que es el plan dual, que lo que va a hacer es va a combinar ambos planes básicos anteriores. Este es el último tema de la unidad número 8. Hasta la próxima clase.